¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su hermano y amigo en Cristo, Antonio García Hernández. Como siempre en este su canal, Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos a la escuela más grande del mundo, la Escuela de Cristo. Y en esta ocasión vamos a repasar la lección de Escuela Sabática para Adultos, la lección número 9, para el 1 de marzo del año 2025, titulada El conflicto cósmico. Como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que juntos podamos tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Padre eterno, porque solamente tú mereces la honra y la suprema alabanza, Señor, en esta hora, hoy y siempre. Gracias, Padre eterno, por concedernos este privilegio de tener un tiempo de comunión contigo a través de tu palabra, a través de este repaso de lección de Escuela Sabática para Adultos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Perdona, oh Padre, nuestros pecados, límpianos, purifícanos y cúranos, Padre eterno, de todas nuestras enfermedades. Gracias por escucharnos. Bendice a cada uno de los que nos han de escuchar y los que nos están escuchando en esta hora, Señor. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te suplicamos todo. Amén. El conflicto de los siglos es el título de esta lección número 9 para el 1 de marzo del año 2025. Y antes de ir al punto central de la lección, que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, quisiera enfocarlos en este estudio, yendo a la palabra de Dios en Génesis 3, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 4. Génesis 3, versículos del 1 al 4. Abran sus Biblias, la palabra de Dios, el libro del libro. Versículo 1, capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Aquí vemos que aparece una serpiente en esta narración que ejerció una tremenda influencia sobre la historia subsiguiente del mundo. Moisés se aparta de su descripción de las condiciones perfectas del paraíso y va a la historia de la caída, por lo cual esta tierra se transformó de un mundo de felicidad, amor y perfección en un mundo de dolor, odio y maldad. Ahora quisiera que me acompañaran también a Isaías 14, versículos 12 al 15, para saber un poco más de esa serpiente antigua, como dice el profeta Isaías, como dice el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Vamos rápidamente al libro del profeta Isaías. ¿Ya lo tienen? Versículos 14 y 15. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas, ¿quién es el que tiene este anhelo, este pensamiento? Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición y poder y gloria, pero no en carácter. Deseaba para sí el homenaje que la hueste angélica solo rendía a Dios. Aunque no era más que un ser creado, pretendía recibir el honor que solo debe darse al Creador.
En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto de las huestes angélicas, buscó para sí mismo el primer lugar en el afecto de los ángeles. Versículo 15, mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa era la suerte de este que aspiraba, porque Satanás sin duda es un amigo, es un enemigo más bien derrotado ya, ¿sí? Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, completemos esta visión que tienen los profetas y les invito a ir también al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 19. Ezequiel 28, a partir del versículo 12 hasta el 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Los versículos del 11 al 19, aunque son una endecha por el rey de Tiro, sin duda tienen una aplicación más amplia que la que se hace directamente al príncipe de Tiro. Las figuras trascienden tan ampliamente una aplicación tan limitada que ni siquiera la suposición de que este pasaje sea extremadamente irónico puede resolver los problemas que surgen si solo se da una aplicación local, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la Biblia se refiere a otro personaje, al adversario de Dios. Ahí en el versículo 14, miren lo que dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que, versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dijimos que el adversario de Dios, Satanás, era un enemigo ya vencido, ¿verdad? El profeta Isaías en visión nos revela que cómo quedará Satanás después que termine este gran conflicto, diciendo: y para siempre dejarás de ser. Vamos entonces a esa pequeña introducción de este repaso de lección. El conflicto cósmico afecta diariamente a todos los seres humanos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, donde quiera que en qué estén pensando, en donde quiera que quieran hacer y pensar, ¿verdad? Donde quiera que sean sus planes. Satanás intenta usurpar, debe de quedar bien claro, el culto que se debe a Dios, pero será finalmente derrotado. Ya vimos ahí en el libro del profeta Ezequiel cómo en visión el profeta Ezequiel dice que Satanás dejará de ser. ¿Cuál es la temática de la lección? La lección de esta semana subraya 3 importantes nociones. Número 1, el conflicto cósmico no es una batalla dualista entre poderes omnipotentes. El conflicto cósmico se centra en la perfección moral del carácter de Dios y no involucra a 2 poderes iguales e independientes que luchan en una guerra sin fin, ya que Lucifer fue creado por Dios, pero decidió cuestionar el carácter de su creador. Número 2, el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Todo el universo, no nada más este mundo, esta tierra, sino todo el universo, ¿verdad? Eso nos habla de que no solamente hay vida, ¿verdad?
me atrevo a decir esto, basados en la palabra de Dios, basados también en el espíritu de profecía, todo el universo siente los efectos del conflicto cósmico. En el cielo, Cristo fue el blanco principal de la rebelión de Lucifer. En el desierto, Satanás cuestionó la filiación divina de Jesús. Sin embargo, ¿cómo lo cuestionó? Diciendo, si eres el Hijo de Dios, convierte estos panes, esas piedras en panes, estas piedras en panes. ¿Verdad? Ahí en los primeros, el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, podemos ver esta situación en la que Satanás intenta tentar a Jesús, ¿sí? Pero el Espíritu Santo estaba sin duda con él, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ahí en el versículo 3 del capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? Ahora regresemos nuevamente al punto. Entonces, sin embargo, nuestro Señor salió victorioso y tiene poder de convertirnos en hijos e hijas de Dios. Número 3, la resolución del conflicto cósmico no podía ser prematura. Llegará un día en que Dios acabará finalmente con el mal. Mientras tanto, se permite que el mal llegue a su madurez para que las falsas acusaciones hechas contra el gobierno divino puedan ser vistas en su verdadera luz por todos los seres creados. Es decir, para que todos los sofismos, es decir, los razonamientos falsos, ¿verdad? Sean descubiertos, ¿sí? No solamente por nosotros, sino por todo el universo. ¿Qué podemos aplicar a la vida, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Hasta aquí? ¿De qué manera debería el hecho de que nos enfrentamos a diario a los efectos del conflicto cósmico hacernos aún más conscientes y dispuestos a depender de Dios en todo momento? Vamos al comentario del primer punto entonces. El conflicto cósmico no es una batalla dualista entre poderes omnipotentes. Existen versiones del conflicto cósmico en diferentes círculos religiosos y filosóficos. Una versión no cristiana influyente es el dualismo. Como señala Lewis, el dualismo es la creencia de que existen dos poderes iguales e independientes detrás de todas las cosas, uno bueno y otro malo. Algunos le llaman yin y yang, ¿verdad? Y que este universo es el campo de batalla en el que están empeñados en una guerra interminable. Decir que estos poderes son igualmente independientes significa que ambos han existido desde la eternidad. Esto viene ahí en este libro titulado Cristianismo y nada más, del año 1977, página 53. Este combate dualista no es el tipo de conflicto cósmico que relata la Biblia. Desde una perspectiva bíblica, el que ahora se llama Satanás fue creado por Dios. Y era bueno cuando fue creado, pero luego se desvió. A semejanza del dualismo, el cristianismo reconoce que en nuestro universo se halla en guerra. En eso no hay discusión. Pero a diferencia del dualismo, no cree que se trate de una guerra entre dos poderes iguales en fuerzas e independientes, sino una guerra civil, una rebelión, y nosotros vivimos en una parte del universo ocupada por los rebeldes. Esto viene en el libro Cristianismo y nada más, página 56. ¿Ah? Ahora, por tanto, en lugar de un conflicto cósmico librado entre dos poderes omnipotentes independientes, lo que tenemos es una rebelión de la criatura contra su creador o contra el creador. A la luz del papel de la serpiente engañadora, que ya leímos en Génesis 3,
El conflicto se centra en la percepción del carácter de Dios reflejado en su ley. En otras palabras, ¿es Dios digno de confianza? ¿Podemos creer sus aseveraciones? Obviamente estas dos preguntas son cruciales para una relación amorosa. Es imposible desarrollar una relación genuina y profunda de amor con alguien en quien no se confía. La rebelión de Lucifer contra Dios, que marcó el inicio del conflicto cósmico, vuelvo a repetir nuevamente porque esto debe quedar claro, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? La rebelión de Lucifer contra Dios, que marcó el inicio del conflicto cósmico, comenzó en el cielo y se puede apreciar ahí en Isaías capítulo 14, 12 al 15 que ya leímos, y Ezequiel 28 del 12 al 19, especialmente si comparamos estos capítulos con Génesis 3 y Apocalipsis 12. Aunque esos pasajes de Isaías y Ezequiel se refieren en primera instancia a los reyes de Babilonia y Tiro, respectivamente, en cada pasaje hay un movimiento desde el ámbito local e histórico de los reyes terrenales al ámbito sobrenatural celestial que describe a Lucifer, Satán, y el surgimiento del gran conflicto. Esto dice Richard Davidson en su obra Cósmico del Milenio, y también Journal of the Adventist Theological Sociedad 11, número del 1 al 2 del año 2000, página 107. En esencia, Lucifer desea exaltarse a sí mismo como si fuera Dios. Más concretamente, desea poseer mediante la usurpación el estatus y el poder de los que solo Dios es digno, pero no su carácter amoroso, dado que intenta exaltarse mediante la calumnia y la mentira, ¿sí? Como dice nuestro Señor ahí en Juan 8:44, donde dice que Satanás miente desde un principio, ¿verdad? Hemos dicho habíamos dicho que Satanás mintió ahí en Génesis 3, eso es cierto, pero en realidad cuando Jesús dice que miente desde un principio, se refiere a que mediante sofismos y halagos, es decir, mediante falsos razonamientos y halagos, ¿sí?, engañó a una gran parte de los ángeles del cielo, ¿verdad? De la misma manera que engañó a Eva. La mentira es una de sus armas más poderosas. Ahora bien, vamos al punto 2. Les invito también, estimados amigos y hermanos, que si en algún punto algo no queda claro, les invito para que me hagan las preguntas, ¿sí?, aquí mismo en la web, ¿sí?, estudiando el verbo, y de esa manera aclarar cualquier duda que tengan respecto al primer punto y de toda la lección. Ahora bien, hago un paréntesis también. Acuérdense que este es un repaso de la lección, ¿sí?, un material auxiliar, ¿sí?, de escuela sabática que presentamos cada semana. Sin embargo, les invito para que no dejen de estudiar la lección oficial de la iglesia, ¿verdad? Cada trimestre se puede adquirir un librito para el estudio de escuela sabática, así que eso es lo que se debe de estudiar. Esto además es un material de apoyo que hacemos mediante este ministerio. Vamos al punto 2 rápidamente, cierro el paréntesis. Vamos al punto 2. El conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12:17, son todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y la iglesia adventista tiene el espíritu de profecía a través de el linaje de Joai. Ahora bien,
Aunque el conflicto cósmico comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer contra Dios, contra Cristo, contra el Hijo de Dios, con el tiempo involucró a todo el universo, específicamente a los ángeles, Apocalipsis 12, del 7 al 9, y a los seres humanos, ahí en Génesis 3. ¿Sí? Vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis 12, 7 al 9. Vamos a ver cómo es que involucra también hasta los ángeles, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias. Dice la palabra en el versículo 7, después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, había dos contendientes. Miguel, que es como Dios, ¿verdad? Y sus ángeles, ¿sí? En otras palabras, Miguel es Cristo Jesús y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Pero el versículo 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, cuando Eva cayó en la tentación del diablo, y Adán la siguió de una manera deliberada, nuestro mundo se convirtió en el escenario del conflicto cósmico. En un mundo pecaminoso, las criaturas humanas se enfrentan cada día a la existencia y a los efectos de ese conflicto. Obviamente, este escenario también refleja en la historia del pueblo de Dios a lo largo de la Escritura. Si el Cristo divino ya era el blanco principal de la rebelión de Lucifer en el cielo, Apocalipsis 12:7, ver también el origen del mal, ahí en el libro de Patriarcas y Profetas, su condición terrenal como nuestro Redentor, como nuevo representante del pueblo de Dios y como segundo Adán, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:14 y 1 Corintios 15:22 y 45, convirtió al Cristo encarnado en el blanco principal de los ataques intensificados de Satanás en el desierto. Antes de relatar la tentación de Cristo, Lucas describe su bautismo y cómo Dios reafirmó que Él era su Hijo, diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, Lucas 3:22. A esto le sigue una lista genealógica que comienza con Jesús como hijo de José, versículo 23, y retrocede progresivamente ahí en los versículos 23 al 38 hasta Adán, diciendo hijo de Dios, versículo 38. Ahora nos damos cuenta por qué odiaba y odia Satanás a Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Con este trastorno en mente, el leyente o el lector atento del Evangelio ve cómo Satanás comienza sus tentaciones en el desierto, cuestionando que Jesús sea el Hijo de Dios. Ya leímos ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, pero también está en Lucas 4:3, que es clara y precisamente lo que la voz divina dijo a Jesús unos versículos antes. Si tomamos a Adán como una referencia importante en la genealogía que precede inmediatamente la narración de la tentación, existe una gran similitud entre esta y la tentación de la serpiente del Edén, donde Eva también cuestionó, al menos en su mente, ¿verdad? Versículos 3, del 1 y 4, una clara declaración que Dios le dirigió acerca de los resultados mortales de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, como se indica en los versículos antes, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 17. Vamos rápidamente. Génesis 2:17. Dios había advertido tanto a Adán como a Eva de lo que sucedería. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal
no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era muy precisa la limitación de esta libertad. El hombre no debía de comer del árbol llamado árbol de la ciencia del bien y el mal, puesto que nos ha sido revelado, es inútil especular con la clase de fruto que daba ese árbol. La misma presencia de ese árbol en el huerto indicaba que el hombre era un ser moral libre. No se forzaba no se forzaba el servicio del hombre. Podía obedecer o desobedecer. Él era quien debía decidir. El fruto en sí mismo era inofensivo, Esdras 22, pero la orden explícita de Dios de abstenerse de comerlo colocaba aparte ese árbol como el objeto de la prueba de lealtad y obediencia del hombre. Ahora bien, de esta manera, la narración de la tentación del Evangelio muestra que tenemos una historia diferente acerca de la humanidad en Jesús. El nuevo Adán, mientras que Adán cayó en la tentación del Edén, Jesús venció en la tentación del desierto. Su victoria abrió un nuevo horizonte para los hijos y las hijas de Dios en el conflicto cósmico, en la medida en que Cristo es el nuevo Adán, es decir, el nuevo jefe de la familia humana. Y yo digo amén. El Evangelio de Mateo, la narración de la tentación aparece justo después del relato del bautismo de Jesús, en lugar de la referencia global y abarcadora de Lucas a Adán. Mateo parece tener en mente al pueblo de Israel. La genealogía se centra en las figuras como Abraham y David, Mateo 1, versículos de 1 al 17, y el decreto de la matanza de los niños en el contexto de la historia de Jesús, Mateo 2, 13 al 16, se hace eco de la historia de Moisés. La comparación con el pueblo de Israel se hace más enfática cuando observamos que todas las respuestas que Jesús dio al diablo en el desierto están tomadas de la experiencia de Israel en el desierto, Deuteronomio 8:3, 6:16 y 6:13. En resumen, donde Israel fracasó, Jesús salió victorioso, lo que abre un nuevo horizonte para el pueblo de Dios en el conflicto cósmico, ya que Cristo ocupa representativamente el lugar de un nuevo Israel. Vamos al punto 3, el último punto de este repaso de la lección número 9, titulada El conflicto de los siglos, ¿sí? El punto número 3 es la resolución del conflicto cósmico. No podía ser prematura. Y aquí el autor de la lección de escuela sabática pone como ejemplo o como base teológica la parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en Mateo 13, 24 al 30 y en el que indica, ¿verdad?, en la enseñanza de Jesús la presencia de un conflicto cósmico acerca del reino de los cielos. El enemigo es capaz de sembrar cizaña para que crezca junto al trigo, la buena semilla. Esta siembra no solo es una acción maligna, sino también engañosa, ya que cualquier intento correctivo de arrancar inmediatamente la cizaña para resolver esta situación problemática puede poner en peligro el trigo, Mateo 13, 29. Y si queremos un ejemplo de esto, ¿sí?, podemos tomar lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 17, donde nos habla cómo la gran Babilonia ha dado de beber del vino de su fornicación a mucha gente. Es decir, ha sembrado cizaña en la buena tierra, ¿verdad?, donde crece el trigo. Por eso ahora vemos ahorita que están por celebrar esta falsa religión, la cuaresma. Podemos ver ese ejemplo, ¿sí? Si nosotros pretendemos arrancar de tajo, ¿verdad?, la cizaña para resolver
este problema, ponemos en peligro el Evangelio. Por esta razón, la necesaria distinción y separación entre ellos debe esperar hasta la siega o juicio final, Mateo 13:30. Es decir, hasta que se ha predicado el verdadero Evangelio, ¿verdad? Y de esa manera, ¿sí?, al final se vean los frutos a la hora de la cosecha. Cabe destacar que el relato de Elena G. de White acerca de la reacción de Dios ante Lucifer, ante Satanás, en las fases iniciales del conflicto cósmico en el cielo, sigue el mismo principio bíblico subrayado en la parábola del trigo y la cizaña. Al explicar por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás, miren lo que señala el espíritu de profecía. La influencia del engañador no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión hasta habría sido extirpado por completo. Se debía permitir que el mal llegase a su madurez para el bien del universo entero a través de las edades sin fin. Satanás debía desarrollar más plenamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen ver con su verdadera dimensión los cargos contra el gobierno divino, para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley pudiesen quedar para siempre más allá de todo cuestionamiento. Conflicto de los siglos, página 553. Bien, llegamos al final, ¿verdad?, de esta lección, no sin antes, como siempre, presentarles a ustedes una joya del espíritu de profecía que se encuentra en el conflicto de los siglos, página 489. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó, en vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios. La sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y la misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido este aniquilado de forma inmediata, aquellos habían servido a Dios por medio del miedo más bien que por amor. Para bien del universo entero a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Concluimos. Al entender la razón y el origen, y por supuesto la raíz, el causante del gran conflicto, nos llenamos de asombro de cómo cayó el gran engañador, siendo en el cielo un ángel encumbrado y lleno de perversión y de privilegios, ¿sí?, pero llegó a pecar contra Dios. Pero al menos podemos sacar dos lecciones importantes para nuestra vida cristiana, que tienen que ver con la humildad, la obediencia, el amor a Cristo y principalmente con el carácter de Dios. Número 1, Dios es amor. Número 2, Dios permite por su inmensa, inagotable justicia, paciencia, tolerancia y misericordia, que cada una de sus criaturas ejerzan su libre albedrío y se manifiesten plenamente si están del lado de la justicia o la rebeldía antes de ser llevados a juicio. Ejemplo manifestado plenamente por Jesús en la parábola del sembrador, tomando como base para juzgar siempre la ley de Dios. No permitamos que nuestra posición en el mundo nos haga perder el piso. Conduzcámonos siempre bajo los principios establecidos por nuestro Creador en todo momento y amemos a Dios por sobre todo y todas las cosas. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros errores y si lo hacemos, nos acepta nuevamente como sus hijos y como parte de la familia divina por su gracia infinita. Llegamos al final de esta lección y les agradecemos su presencia y su paciencia y les invitamos como siempre para que nos acompañen nuevamente en la siguiente lección. Hasta pronto y reciban como siempre un abrazo fraternal
de su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Hasta pronto.